Comencemos aclarando que se ha confirmado que Jimin y Jungkook entrenarán juntos en este desafiante entrenamiento científico de combate de élite, desafiando las expectativas de aquellos que dudaban de su participación. La decisión de enfrentar este riguroso programa subraya su determinación y solidaridad como compañeros de equipo. Este programa se extiende a lo largo de 10 días. Es una prueba agotadora, tanto física como mentalmente. Desde el amanecer hasta el anochecer, los participantes se ven inmersos en una serie de actividades diseñadas para empujar sus límites más allá de lo conocido. El entrenamiento no conoce descanso, ya que cada momento está dedicado a la mejora continua y la preparación para situaciones de combate real. Las jornadas de entrenamiento son extenuantes, con sesiones que abarcan desde ejercicios de resistencia física hasta simulaciones de combate con equipos electrónicos de última generación. La intensidad del programa exige una concentración total y un esfuerzo máximo en cada movimiento, ya que cada detalle puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. El agotamiento se convierte en una compañía constante durante este desafío. A medida que los días pasan y los desafíos se multiplican, los participantes se enfrentan a una fatiga creciente que pone a prueba su resistencia física y mental. Sin embargo, en medio del cansancio y la adversidad, Jimin y Jungkook encuentran fuerzas en esta compañía mutua, apoyándose mutuamente entre ellos y en su equipo. A medida que enfrentan obstáculos juntos, se fortalecen no solo como individuos, sino como un equipo unido por un objetivo común. Cada momento de agotamiento se convierte en una oportunidad para crecer y aprender, fortaleciendo su determinación y preparándolos para desafíos que les esperan. El entrenamiento conjunto de Jimin y Jungkook es una prueba de su compromiso, determinación y espíritu de equipo. A medida que se enfrentan la dureza del programa, encuentran también un vínculo fuerte de fortaleza y motivación que los impulsa a superar cualquier obstáculo que se les presente. Ahora pasemos a otro tema. Una vez más estamos aquí, aclarando algo que muchos sacaron de contexto. En medio de una confusión sacada de contexto y los chismes acerca de las interacciones de Jungkook, esta vez el foco está en un encuentro entre Lee Won y Eunwood y Jungkook, seguido de una cena en un restaurante de barbacoa cerca de la unidad militar de Jungkook. Según el dueño del restaurante, llegaron al establecimiento alrededor de las 11:30 de la mañana, a principios de marzo. De este momento, no hay fotos ni videos, solo el testimonio de la persona que los atendió en el restaurante. Ahora, cuando comenté este momento, muchas personas dijeron que ese momento era pasado, que no me inventara cosas. Así que en primer lugar, como dije, esto ocurrió cuando Jungkook ya estaba en el servicio militar y recibió visitas de dos amigos suyos. Pero muchas personas se están confundiendo con otro momento donde ellos tres también salieron. Recordemos que de ese momento sí hubieron fotos y videos, pero fue antes de que Jungkook ingresara al servicio militar, así que ambos son momentos completamente diferentes. Pero lo que realmente me llama la atención es cómo algunas personas parecen estar siempre listas para minimizar cualquier interacción que tenga Jungkook con alguien que no sea Taehyung. Cuando es alguna interacción de Jimin y Jungkook, salen a la defensiva inventando situaciones, diciendo que ellos no estaban solos y que Taehyung estaba con ellos, pero que no salió en las fotos, y entre otras tantas mentiras. Y ahora, con este encuentro entre Jungkook y sus amigos, la historia se repite una vez más. Parece haber una obsesión persistente con el chic de Jungkook y Taehyung, al punto de que cualquier otra relación o amistad de Jungkook parece pasar desapercibida.
o peor aún, desesmitada. ¿Acaso no puede ver más que un amigo de Jungkook? Pero parece que algunos están tan atrapados en su propia fantasía que no pueden ver más allá de eso. Y lo que es más triste, es que esto lleva a desestimar las relaciones personales genuinas que Jungkook tiene con otras personas, ya sean Jimin o los otros amigos con los que suele frecuentarse. Al final del día, Jungkook es un ser humano completo con una vida rica y variada. Fuera del escenario, tiene el derecho fundamental de disfrutar de su vida social y tener relaciones saludables con sus amigos, sin tener que preocuparse por la constante mirada crítica de los demás. Me parece increíble que sigan diciendo que Taehyung fue quien estuvo en el restaurante con Jungkook, cuando las personas que los atendieron solo mencionaron 3 nombres: Jungkook, Lee-won y Eunwoo. Por último, vamos a sumergirnos en este fascinante análisis de testimonio de una fan sobre la canción Later y su conexión con Jungkook. Pero antes que nada, quiero reiterar que este es el punto de vista de esa fan en particular y no necesariamente refleja el mío. Estoy aquí para compartirlo contigo y ver qué opinas al respecto, siempre manteniendo el respeto. Así que, según esta fan, tiene una amiga coreana que la ayuda con preguntas del idioma, aunque curiosamente no está vinculada con el ejército. Alguien en su familia trabaja para Big Hit y esto puede ser una coincidencia. La pregunta que hizo fue sobre el cambio de Hondamol y Bangmal en el estribillo de Later. Resultó en una respuesta verdaderamente reveladora. Este cambio de formalidad lingüística se utiliza cuando le propones algo a alguien o cuando pasas de ser simplemente amigos a tener una relación más íntima. Pero eso no es todo. La observación de que la forma en la que dice "quédate conmigo" en la canción parece implicar un compromiso a largo plazo, y esto añade una capa adicional de profundidad emocional. Es como si estuviera pidiéndole a esa persona que se quede a su lado para siempre. Y considerando que Later podría haber sido escrita para Jungkook, esto agrega una dimensión aún más íntima y emotiva. Ahora, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Si bien es cierto que Later parece tener una letra que sugiere un compromiso romántico, y el hecho de que Jungkook haya participado en la canción por solicitud de Jimin le da aún más un peso emocional a la historia, no podemos olvidar las palabras de Jimin tampoco. Él mismo afirmó que esta canción es para los fans. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos leyendo demasiado entre líneas o hay algo más profundo en juego aquí? ¿Acaso es Later realmente una declaración de amor de Jungkook o simplemente otra muestra más de su amor y gratitud hacia los fans? Pero antes no olvides algo. Jungkook se declaró públicamente ser el fan de Jimin, así que con esto saca tus propias conclusiones. Recordemos que la música es un arte subjetivo y cada persona puede interpretarla de manera diferente. Esta ambigüedad es parte de lo que hace que la música sea tan poderosa y significativa para cada individuo. Así que piensas tú, ¿estás de acuerdo con el análisis de esta persona o tienes tu propia interpretación?